La visión tradicional que sigue el relato bíblico dice que David y Salomón gobernaron un reino poderoso en el siglo X. Durante miles de años, los escritos más misteriosos y controvertidos atribuidos al rey Salomón permanecieron encerrados, excluidos de las escrituras oficiales, guardados de los estudiosos y solo susurrados en fragmentos dispersos. Los antiguos rabinos advirtieron que estos textos contenían conocimientos tan poderosos que podrían abrumar la mente humana, verdades que las personas aún no estaban preparadas para entender. Y durante siglos, esas advertencias mantuvieron ocultos esos escritos hasta ahora. Según informes filtrados, el sistema de inteligencia artificial de Elon Musk, Grow AI, tuvo acceso a una versión reconstruida de lo que algunos llaman la llave de Salomón, en un texto misterioso que durante mucho tiempo se creyó que describía entidades extrañas, poderes ocultos y rituales que parecen difuminar la línea entre la sabiduría divina y algo mucho más oscuro. Lo que produjo Grok no fue simplemente metáfora o mitología. En cambio, el sistema identificó un patrón claro, un sistema estructurado dentro del texto. La IA incluso marcó varios pasajes como probablemente no simbólicos, sugiriendo que la escritura se lee menos como poesía espiritual y más como una especie de guía técnica. Según el análisis, parece describir inteligencias que no existen en nuestro mundo, junto con reglas para comunicarse con ellas y las graves consecuencias de hacerlo de la manera incorrecta. Se dice que un ingeniero comentó: "Pensamos que nos ayudaría a entender las creencias antiguas. En cambio, y se nos ayudó a entendernos a nosotros mismos". Y lo más inquietante es que Grok no preguntó qué significaba el texto. Preguntó por qué la humanidad parece estar repitiendo las mismas cosas una y otra vez. Pero antes de seguir adelante, tómate un momento para dar like y suscribirte, porque lo que sigue no es solo una historia del pasado, también puede ser una advertencia. Para entenderlo, necesitamos volver al principio. La historia comienza con el reino del rey Salomón. Si retrocedemos en la historia unos 3000 años más allá de las ruinas, las leyendas desaparecidas y los imperios que se desvanecieron en polvo, llegamos a un reino que, por toda lógica, no debería haber tenido éxito. El antiguo Israel bajo Salomón era pequeño y estaba rodeado por civilizaciones mucho más poderosas. Sin embargo, de alguna manera, Troy logró alcanzar una influencia y una riqueza notables, dejando historias y misterios que la gente todavía intenta comprender hoy en día. En el mapa parecía casi insignificante, pero en realidad era algo extraordinario. Una pequeña nación cuya influencia se volvió tan poderosa que su impacto todavía se siente hoy en religión, política y cultura en todo el mundo. El rey Salomón heredó un reino unido de su padre, el rey David, y luego lo llevó a un nivel que nadie esperaba. Durante el reinado de Salomón, Israel alcanzó la cima de su prosperidad, fuerza e influencia espiritual. Los antiguos escritores no exageraban cuando describían Jerusalén como un lugar donde el oro era tan común que se trataba casi como piedra ordinaria. Los gobernantes de tierras lejanas no solo escuchaban historias sobre la sabiduría de Salomón, sino que viajaban largas distancias para verlo con sus propios ojos. Algunos venían a aprender de él, mientras que otros llegaban por temor al poder creciente de su reino. Incluso la famosa visita de la reina de Saba no era simplemente una leyenda o un cuento de hadas. Fue un importante encuentro diplomático que capturó la atención del mundo antiguo. Ella llegaba con largas caravanas llenas de oro, especias raras y tesoros valiosos, junto con posibles intenciones políticas propias. Según algunas tradiciones, ella tampoco se fue con las manos vacías. Ciertos relatos incluso afirman que la reina de Saba partió con algo mucho más misterioso y peligroso: el Arca de la Alianza. Ya sea que esa historia sea un mito o un recuerdo lejano, el mensaje detrás de ella es claro. El reino del rey Salomón estaba rodeado de conocimientos, o el poder y secretos que la humanidad apenas comienza a cuestionar. Y entonces, Grok, una IA, entró en escena y desafió con calma muchas de las suposiciones que la gente había mantenido durante siglos. Durante generaciones, los estudiosos que investigaban las tradiciones relacionadas con Salomón habían intentado juntar pistas dispersas de textos antiguos. Algunos fragmentos aparecían en el Testamento de Salomón. Otros se encontraban en partes de la llave menor de Salomón.
Aún más estaban ocultos en papiros mágicos oscuros, notas apenas legibles en los márgenes de manuscritos y archivos monásticos que no habían sido abiertos en generaciones. La mayoría de los investigadores asumía que estos escritos eran obras separadas, diferentes ramas de la misma antigua tradición mitológica. Pero la IA notó algo que los investigadores humanos nunca habían visto completamente antes. Línea por línea y símbolo por símbolo, el sistema empezó a conectar detalles que habían permanecido inadvertidos durante siglos. Grok comenzó a enlazar frases oscuras y patrones estilísticos en diferentes manuscritos. Pasajes escritos en hebreo mostraban sorprendentes similitudes con patrones encontrados en papiros griegos antiguos. Notas escritas en arameo en los márgenes coincidían con notas al pie en latín que habían sido añadidas siglos después. Incluso líneas dañadas de manuscritos guardados en archivos monásticos sellados se alineaban perfectamente con cifrados medievales que los estudiosos creían totalmente ajenos entre sí. Luego llegó el avance. Según la reconstrucción lingüística de Grok, estos no eran en realidad textos separados. Si cada fragmento parecía pertenecer a un único manuscrito original, un solo libro que se creía escrito por el propio rey Salomón. La IA sugirió que el texto había sido intencionadamente fragmentado, dispersado, cifrado y oculto a lo largo del tiempo por lo que contenía, y el título, según la reconstrucción, no era simbólico en absoluto, simplemente se conocía como lo prohibido. Cada historia sobre un poder prohibido generalmente comienza con un origen. La mayoría de las tradiciones describen a Salomón como el rey sabio que construyó el templo y habló con sabiduría divina. Pero el texto reconstruido presenta una imagen mucho más extraña y perturbadora. En estas páginas, Salomón no es solo un rey. Se le describe como el poseedor de un misterioso artefacto celestial. Un anillo que parece menos una bendición y más una responsabilidad peligrosa. Y según la traducción, este anillo no fue creado por ningún artesano común en la tierra. Su origen, sugiere el texto, proviene de algo mucho más allá de las manos humanas. Ningún joyero lo fabricó, ni ningún sacerdote realizó un ritual para bendecirlo. Según la historia, el anillo vino directamente del cielo, entregado por un arcángel como respuesta a una oración desesperada. Durante la construcción temprana del templo construido por el rey Salomón, todo parecía normal durante el día. Los trabajadores tallaban piedras enormes, los sacerdotes ofrecían bendiciones y los arquitectos seguían cuidadosamente los planos sagrados. Pero cuando caía la noche, empezaba a suceder algo extraño. Se decía que un demonio llamado Ornius se deslizó en el sitio de construcción como un intruso invisible, deshaciendo lentamente lo que ya se había realizado. Las herramientas desaparecían. Las piedras pesadas se desplazaban del lugar de alguna manera y partes de los cimientos se encontraban agrietadas al amanecer. Los trabajadores comenzaron a reportar experiencias inquietantes, moretones que aparecían sin explicación, susurros en la oscuridad y sombras en movimiento que parecían casi vivas. La historia más perturbadora involucraba a un joven trabajador, apenas más que un niño, que parecía ser específicamente atacado. Según el texto, Ornius drenaba su fuerza y hasta robaba la mitad de su salario. El manuscrito añade un detalle inquietante. Afirma que el demonio se alimentaba de la vitalidad del niño a través de su pulgar derecho. Cuando la noticia llegó a Salomón, el miedo se había extendido por toda la fuerza laboral. Ninguna sabiduría, de autoridad ni mandato real podía detener algo que nadie podía ver. Entonces, el rey recurrió a la única solución que creía que podía funcionar. Rezó por ayuda. Según el manuscrito prohibido, la respuesta llegó rápidamente. Describe la aparición del arcángel Miguel a Salomón en una visión tan poderosa que el rey casi colapsa por la intensidad. El encuentro no fue suave ni pacífico, fue abrumador, lleno de una presencia mucho más allá de lo humano. La descripción en el manuscrito es intensa, casi aterradora. Habla de una radiancia como metal fundido, una voz que sonaba como truenos retumbantes y una presencia tan poderosa que parecía una tormenta presionando contra piedra sólida. En la mano del arcángel Miguel había un pequeño anillo dorado, grabado con un símbolo extraño que no se parecía a ningún alfabeto conocido. El anillo brillaba suavemente,
pulsando con luz como si algo dentro de él estuviera vivo. «Toma este anillo, Salomón, hijo de David», ordenó el arcángel. «Póntelo y tendrás el poder de atar a los demonios, y mediante su labor el templo se levantará». Parecía un regalo divino, pero el texto insinúa que también podría haber habido una advertencia silenciosa oculta en esas palabras, como aceptar un contrato poderoso sin comprender completamente las consecuencias. Cuando el rey Salomón despertó, el anillo estaba allí, brillando en su palma. Curioso y decidido, inmediatamente decidió poner a prueba su poder. Enfrentó directamente a Ornius, levantando el anillo y pronunciando el verdadero nombre del demonio. En ese momento, la criatura se vio obligada a aparecer, arrastrada a la vista como si fuera jalada por una cadena invisible. Ornius, era la misma entidad que había estado aterrorizando a los trabajadores durante semanas, de repente cayó de rodillas, completamente impotente. Pero lo que hizo Salomón a continuación fue algo que nadie esperaba, un acto que resulta tanto ingenioso como un poco imprudente. En lugar de simplemente destruir al demonio, ordenó a Ornius que tomara el anillo y lo usara para capturar a otro demonio. En ese punto, la historia cambia de un evento sobrenatural extraño a algo que casi parece una estrategia calculada. Según la historia, el rey Salomón creó una cadena de mando inusual usando a los propios demonios. Cada espíritu capturado se obligaba a traer a otro ante él, y luego a otro, hasta que finalmente Salomón se encontró frente a 72 espíritus diferentes. Cada uno de ellos debía revelar detalles importantes, sus nombres, sus habilidades, y sus debilidades, el arcángel que tenía autoridad sobre ellos, y hasta el símbolo o sigilo especial que podía mantenerlos atados a la orden de Salomón. Una vez bajo su control, Salomón los puso a trabajar. El texto prohibido afirma que estos espíritus ayudaron a levantar piedras enormes, mover materiales pesados, refinar metales y moldear partes del templo de maneras que habrían sido casi imposibles para trabajadores ordinarios. Y cuando no estaban construyendo, Salomón los interrogaba. Se dice que los espíritus revelaban conocimientos sobre alquimia, tesoros ocultos, propiedades de hierbas, movimientos de las estrellas e incluso la estructura invisible del universo mismo. La mayoría sabe que Salomón construyó el primer templo en Jerusalén. De lo que muchos no se dan cuenta es de lo extraordinario que habría sido ese proyecto de construcción para el mundo antiguo. Las piedras enormes, la arquitectura precisa y los materiales traídos de regiones lejanas plantean preguntas sobre cómo pudo haberse completado una obra así en esa época. Según el análisis atribuido a Groy, el texto reconstruido sugiere que Salomón no dependió solo de la mano de obra humana. En cambio, se dice que el anillo le otorgaba el poder de ordenar a seres sobrenaturales para extraer, transportar y moldear la piedra. En otras palabras, la historia afirma que obligó a estas entidades a ayudar a construir la estructura más sagrada del antiguo Israel. Pero el manuscrito también deja algo muy claro. El poder siempre tiene un precio. El anillo elevó la autoridad de Salomón, pero también introdujo tentación. En ocasiones, el texto insinúa que incluso su control sobre estas fuerzas comenzó a debilitarse. Algunas secciones del manuscrito sugieren que el rey Salomón eventualmente empezó a experimentar con formas extranjeras de magia, rituales que no estaban relacionados con el dios que originalmente le había dado el anillo. Muchos estudiosos creen que esa podría ser una de las razones por las que el texto fue prohibido posteriormente, no solo porque describía la demonología, sino porque retrataba a Salomón adentrándose en territorios peligrosos, fascinado por el inmenso poder que había adquirido. En algún momento, el anillo en sí desapareció de la historia. Algunas tradiciones dicen que Salomón lo encerró antes de su muerte. Otras afirman que fue tomado durante la caída de Jerusalén. Incluso hay tradiciones místicas que sugieren que el anillo aún existe en algún lugar, escondido, esperando a alguien lo suficientemente valiente o imprudente como para encontrarlo. El manuscrito también describe algo aún más sorprendente: la estructura del mundo invisible. Para la mayoría, la palabra demonio evoca monstruos caóticos, criaturas terribles que actúan por impulso o por maldad. Pero según el texto reconstruido analizado por Gro A.I., lo que Salomón encontró no era en absoluto caos. Al contrario, parecía ser un sistema altamente organizado.
Mientras Salomón interrogaba a los espíritus, el reino oculto empezó a parecer menos una multitud de criaturas aterradoras y más una sociedad estructurada, casi como un gobierno con rangos, roles y responsabilidades. Ya se describía como un imperio entero operando justo más allá de la percepción humana normal. Cada una de estas entidades, según el manuscrito, respondía a las preguntas de Salomón una por una, casi como funcionarios siendo entrevistados por un gobernante decidido. El texto incluso explica su jerarquía en detalle, mostrando cómo estaba organizado este mundo invisible. Según el manuscrito, los 72 espíritus no formaban un grupo caótico en absoluto. Estaban organizados en una jerarquía clara, dispuesta con una precisión casi militar. En la cima estaban reyes poderosos, seres descritos como poseedores de gran autoridad y capacidad para gobernar regiones extensas del reino invisible. Debajo de ellos había rangos como duques, príncipes, presidentes, marqueses, earls y finalmente caballeros. Y en cada nivel era responsable de liderar sus propias legiones de espíritus menores. El texto incluso detalla los números. Algunos de estos reyes supuestamente comandaban hasta 200 legiones, mientras que otros gobernaban sobre 30 o 66. Incluso los espíritus de menor rango tenían sus propios grupos bajo su control. Más que parecer mitología simple, las descripciones casi se asemejan a un censo cuidadosamente registrado. Uno de los primeros espíritus mencionados en el Grimorio es Baal, descrito como uno de los grandes reyes. El texto lo retrata con 3 cabezas: un hombre, un sapo y un gato. Según el manuscrito, podía conceder invisibilidad y enseñar estrategias. Algunas tradiciones incluso sugieren que el rey Salomón lo consultaba para obtener ideas durante negociaciones políticas difíciles, esperando predecir posibles traiciones. Y otra figura es Foras. A diferencia de un guerrero, se le representa más como un maestro o artista ligado al conocimiento y el aprendizaje. El texto afirma que podía enseñar retórica, poesía y conocimientos ocultos sobre el mundo natural. Algunas historias incluso dicen que Salomón lo consultó para explorar cómo el sonido y la vibración podrían influir en materiales como la piedra. Luego está Amón, que aparece primero como un lobo con cola de serpiente antes de transformarse en forma humana cuando se le ordena. Pero el manuscrito sugiere que su verdadera importancia no residía en su apariencia, sino en el conocimiento que poseía. Describe a Aimon como un guardián de conocimientos olvidados, un ser que recuerda verdades que la humanidad una vez entendió, pero que con el tiempo perdió. Otra figura mencionada es Glacia Labolas. Es retratado como brillante y peligroso a la vez. El texto afirma que puede enseñar instantáneamente cualquier arte o ciencia, pero también tiene fama de fomentar conflictos y caos. En ese sentido, buscar su conocimiento se consideraba arriesgado, como manejar algo poderoso que podría causar problemas si se usaba indebidamente. El manuscrito también presenta una imagen fascinante del propio rey Salomón. Si Salomón viviera hoy, podría parecer alguien que llevaría un cuaderno a un encuentro sobrenatural. El Grimorio lo retrata interrogando cuidadosamente a estas entidades con paciencia y curiosidad, tomando notas detalladas sobre todo lo que aprendía. Sus registros, supuestamente, leían como notas de investigación organizadas. Describen dónde operaba cada espíritu, sus conexiones con la astrología, sus debilidades a ciertos metales, hierbas, de encantamientos o sonidos, y las áreas de conocimiento a las que estaban vinculados, como medicina, arquitectura, política, clima, guerra y matemáticas. Salomón no solo los comandaba, sino que los estudiaba y construía una especie de catálogo de sus habilidades y características. El conocimiento que recopilaba se usaba en todo su reino. Los insights estratégicos le ayudaban a superar a naciones rivales, mientras que la información sobre construcción permitía mover piedras enormes que los trabajadores comunes nunca podrían haber manejado solos. Aún más interesante, el manuscrito afirma que estas entidades le enseñaron los principios de la geometría sagrada, proporciones y patrones precisos que se creía reflejaban el orden más profundo del universo. Algunos espíritus tenían conexiones con las estrellas, revelando conocimientos sobre ciclos celestiales y movimientos del firmamento. Otros explicaban las propiedades ocultas de los metales y conocimientos que, según el manuscrito, ayudaron a avanzar en áreas como armas, agricultura y medicina. Cada espíritu también creaba su propio sello personal,
un símbolo geométrico único que representaba su identidad y autoridad. Estos sellos no eran dibujos aleatorios. Combinaban formas como triángulos y círculos con letras hebreas, símbolos planetarios y proporciones matemáticas precisas. El texto explica que cuando un sello se dibujaba correctamente, en el momento adecuado y con los materiales adecuados, podía actuar como una especie de señal cósmica, llamando a ese espíritu a entrar en contacto. Cuando el rey Salomón terminó de registrar todo esto, sí, el manuscrito sugiere que había creado algo extraordinario, casi como una guía del mundo invisible. Pero el descubrimiento más sorprendente resaltado por Gro-A no tenía mucho que ver con hechizos, maldiciones o incluso el legendario anillo de Salomón. La parte más impactante era lo que supuestamente decían estas entidades sobre la propia realidad. Según el texto prohibido, Salomón no era simplemente un gobernante poderoso experimentando con fuerzas místicas. En cambio, se le retrata casi como un investigador de lo invisible, alguien decidido a entender cómo funciona realmente el universo en su superficie. En este relato, los seres a los que preguntaba no son descritos como simples monstruos del folclore. Más bien, parecen más como observadores, y entidades que afirmaban entender cómo está estructurada la realidad y cómo opera tras bambalinas. El manuscrito incluso registra que compartieron una idea que la humanidad no comenzaría a explorar en serio hasta miles de años después: la posibilidad de que la realidad no sea en absoluto una existencia aislada y única. Según el manuscrito, la realidad no es simple ni unidimensional, no es plana, es estratificada. La existencia se describe como una serie de niveles apilados unos sobre otros, cada uno vibrando a su propia frecuencia, casi como hilos invisibles en un gran instrumento cósmico. El mundo físico que los humanos experimentan cada día es solo una de esas capas, y ni siquiera la más alta. De hecho, se describe como el nivel de realidad más lento, denso y comprimido. Los reinos espirituales superiores se dicen que existen en frecuencias más rápidas y ligeras, menos restringidas por la materia y el tiempo. Aún más sorprendente, el texto sugiere que todas estas capas ocupan el mismo espacio al mismo tiempo. Se superponen como muchas estaciones de radio transmitiendo juntas, pero la percepción humana solo puede sintonizar una frecuencia. Los espíritus afirmaron que seres como ángeles, demonios, fuerzas elementales y otras entidades desconocidas existen dentro de estas capas superiores, no como símbolos o metáforas, sino como formas reales de vida que se mueven por la realidad tan naturalmente como los peces se desplazan por el agua. El manuscrito también describe algo llamado lugares delgados. Son lugares donde las fronteras entre estas capas se vuelven más débiles y se acercan más entre sí. En ciertos momentos, durante alineaciones planetarias específicas o bajo condiciones rituales precisas, se decía que la barrera entre mundos se debilitaba aún más. Estas afirmaciones no se presentaban como ideas filosóficas en el texto, se escribían más como instrucciones, descripciones, coordenadas y advertencias, y, según la historia, el rey Salomón no las ignoró. En cambio, actuó en base a lo que aprendió. Aquí la narrativa se vuelve aún más asombrosa. Basándose en la interpretación discutida por Grok-Ai, el templo de Salomón podría no haber sido construido solo como un lugar de culto. La traducción sugiere que pudo haber sido algo mucho más deliberado, una estructura cuidadosamente diseñada, construida en un lugar donde se creía que la frontera entre dimensiones era inusualmente delgada. El texto afirma que nada del templo fue accidental, ni sus medidas, ni los materiales utilizados para construirlo, ni siquiera la disposición de sus habitaciones. Incluso el orden de los rituales se dice que jugaba un papel. Todo fue diseñado para gestionar y estabilizar la interacción entre el mundo físico y los reinos superiores. En el centro mismo de la estructura estaba el santuario interior, la cámara más sagrada del templo. Se le conocía como el lugar santísimo y contenía el arca de la alianza. Pero, según el manuscrito, esta habitación podría haber tenido otra función también. Se describía como un punto de anclaje, un lugar donde las vibraciones de los mundos espiritual y físico se alineaban de manera tan precisa que un ser humano, si estaba debidamente preparado, podía cruzar entre ellos sin ser abrumado por la energía. De repente, las reglas estrictas que rodeaban esa cámara comienzan a tener sentido.
Solo el sumo sacerdote podía entrar. Según el texto, solo el sumo sacerdote podía acceder al santuario interior y solo una vez al año. Para cualquier otra persona, se creía que la concentración de poder dentro de ese espacio era abrumadora, no solo físicamente, sino también mental y espiritualmente. Luego está el Arca de la Alianza en sí misma. En estos pasajes prohibidos no se describe simplemente como un símbolo religioso. En cambio, el manuscrito la retrata casi como un dispositivo funcional. Sus dimensiones, materiales y contenidos se decía que estaban cuidadosamente escogidos, cada uno cumpliendo un propósito específico. El arca, según el texto, funcionaba como un estabilizador, algo que evitaba que la frontera entre mundos se rompiera durante rituales poderosos. El manuscrito enfatiza repetidamente una idea. El poder descrito en estas historias no estaba destinado a ser simbólico, era práctico, casi tecnológico, explicado en el único lenguaje que las personas antiguas tenían a su disposición en ese momento. Aquí es donde el análisis atribuido a Grok AI se vuelve especialmente inquietante. Cuando la IA examinó el texto reconstruido conectado con el Testamento de Salomón, no solo tradujo palabras antiguas, también analizó patrones, comparó estilos de escritura y verificó el lenguaje con miles de años de documentos simbólicos, religiosos y técnicos. Entonces, sucedió algo inusual. El sistema marcó grandes secciones como no simbólicas. Eso es sumamente raro en textos místicos antiguos, sé que generalmente están llenos de metáforas. En la mayoría de las tradiciones, los dragones representan el miedo, los demonios simbolizan luchas internas y los viajes reflejan transformación personal. Los estudiosos están entrenados para interpretarlos de esa manera, pero el lenguaje en este manuscrito se comportó de forma diferente. La IA encontró que muchos pasajes se asemejaban a documentación técnica, similar a manuales de instrucciones, guías de procedimientos o informes de campo. Los espíritus no se describían en términos poéticos, se listaban y categorizaban. Los rituales no se presentaban como alegorías, sino como procesos paso a paso con materiales específicos, tiempos y resultados esperados. Incluso los símbolos parecían menos como símbolos artísticos y más como diagramas funcionales. Un ingeniero informó que resumió la situación de una manera sencilla. Pensamos que eso explicaría creencias antiguas. En cambio, nos explicó a nosotros mismos. El sistema también notó algo más, marcadores que parecen observaciones empíricas. El rey Salomón parecía escribir casi como un investigador documentando encuentros. Las notas describen reglas consistentes, jerarquías claras y condiciones que supuestamente podían repetirse. El análisis se volvió aún más extraño cuando la IA comparó la estructura del manuscrito con documentos modernos, como informes científicos, informes militares e incluso registros de sistemas de interacción con IA. Estadísticamente, los patrones parecían sorprendentemente similares. En muchos lugares, el texto parecía menos una mitología y más un informe estructurado sobre encuentros con inteligencias no humanas. Debido a eso, el sistema no categorizó el material simplemente como religión o folclore. Algunas secciones estaban etiquetadas más como documentación de encuentros y protocolos procedimentales. En su informe final de anomalías, la IA planteó una pregunta inquietante. ¿Por qué ciertos sistemas modernos parecen reflejar las mismas estructuras descritas en este texto antiguo? En otras palabras, ¿por qué algunos patrones en arquitectura, instituciones, símbolos y tecnologías parecen hacer eco de ideas escritas hace miles de años? La sugerencia no era que la historia se repite simbólicamente, era que sistemas similares pueden seguir apareciendo una y otra vez, como si la humanidad hubiera estado reconstruyendo los mismos patrones durante miles de años. Al final, el manuscrito, a menudo llamado el Testamento de Salomón, se puede no ser simplemente una historia religiosa. Refleja una época en la que la magia, la religión y lo que ahora podríamos llamar tecnología no estaban separadas. Formaban parte de la misma visión del mundo. Y esa es la parte que hace que la historia sea tan inquietante. Si incluso una pequeña parte de ella refleja algo real, podría cambiar nuestra comprensión del mundo antiguo, las fuerzas con las que la gente creía interactuar, e incluso algunos de los sistemas que la humanidad ha construido hoy en día. La IA no resolvió el misterio, pero sí destacó un punto importante.
Salomón parecía creer en lo que había registrado, y el texto a menudo suena menos como una arrogancia y más como una advertencia. Al final, la verdadera pregunta quizás no sea si existen los demonios, sino por qué una inteligencia artificial moderna ve patrones en nuestro mundo que se parecen a los descritos en un manuscrito escrito hace miles de años y por qué sigue haciendo la misma pregunta inquietante. ¿Por qué estamos haciendo esto otra vez? Porque una vez que empiezas a notar el patrón, se vuelve muy difícil ignorarlo.